Muy buenas noches, Dios los bendiga. Por la gracia de Dios, sí estamos arrancando. Ahora un par de minutitos tarde, pero estamos por la gracia de Dios andando. Vamos a confirmar en la página de Facebook que todo esté en orden. Denme un segundito que confirme eso. Ahí voy a mi página. Veo que está saliendo el video. Sí, está todo perfectamente en orden, en orden. Muy bien, muy bien. Agradecido de estar con ustedes. Disculpen que anoche no se pudo ver el mensaje en horario. Estaba una opción que dice Only Me en vez de Public. Y no sé por qué, pero se clava en esa opción y tengo que cambiarlo cada vez que pongo algo, tengo que cambiar esa opción. Pero superado el problema, estamos juntos aquí. Muy bien, primero vamos a agradecer a Nuevo Tiempo por el material maravilloso que nos han dado, este estudio bíblico sobre el profeta Daniel. Y en segundo lugar, vamos a repasar un poquito el tema de anoche. Algunos no lo vieron en el momento, vieron un pedacito de anoche, les agarró el sueñito y se durmieron. Otros se levantaron temprano y recuperaron lo que no vieron anoche porque, claro, fue proyectado más tarde de lo que se esperaba. Entonces vamos a repasar un poquitito el tema de anoche que fue Daniel, un libro para nuestros días. Daniel, un libro para nuestros días. Entonces, primera pregunta. ¿Para qué tiempo de la historia de este mundo es trascendente el libro de Daniel? ¿Para qué tiempo de la historia de este mundo es trascendente el libro de Daniel? O sea, tiene una importancia especial. ¿Para qué tiempo? Segunda pregunta. ¿Quién es el autor del libro de Daniel? Parece sencilla, bueno, hay que responderla. La tercera. ¿A cuánto equivale un día proféticamente? ¿A cuánto equivale un día proféticamente? La cuarta pregunta. ¿Cuánto duraría un tiempo de persecución especial que tuvo la iglesia? O sea, la iglesia fue perseguida por un tiempo de manera muy señalada en las profecías. Entonces, ¿cuánto es ese tiempo? ¿Cómo se describe ese tiempo en las profecías? Y la última pregunta, ¿qué advertencia dio Jesús acerca de las profecías de Daniel? ¿Qué advertencia dio Jesús acerca de las profecías de Daniel? Muy bien, vamos a responder entonces rapidito la primera. ¿Para qué tiempo de la historia de este mundo es trascendente el libro de Daniel? Y si vamos a Daniel 10:14, aparece el ángel que le dice que vino para explicarle la visión, para saber lo que ha de acontecer en los postreros días, en el tiempo del fin, en los postreros días, en el futuro. Estamos dando un resumencito solamente de ayer, no vamos a dar todo el tema de ayer, ¿no? Sino las pautas principales. La segunda pregunta, ¿quién es el autor del libro de Daniel? Y si vamos a San Mateo 24, versículo 15, Jesús dice, cuando veis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, O sea, Jesús reconoce que Daniel escribió ese libro. Aparte, Daniel cuando le escribe, él habla en primera persona, habla de él mismo ahí, se cita a él mismo ahí dentro de ese libro. Aparte, él conocía muy bien la historia de ese momento que a través de las épocas griegas se perdió todo detalle de aquel tiempo. Y Daniel cuenta todo muy, muy, muy bien detalladamente y las excavaciones recientes han confirmado que lo que todo él decía era verdad. O sea, hay muchas veces la ciencia ataca la Biblia, pero cuando la arqueología encuentra algo, siempre es a favor de lo que la palabra de Dios dice, nunca en contra, siempre es a favor. Y eso nos muestra que tiene una providencia divina la palabra de Dios y se puede confiar, ¿A cuánto equivale un día proféticamente? Bueno, un día proféticamente equivale a un año. O sea, hay varios textos, uno de ellos es en Números 14:34, que los espías habían recorrido 40 días en la tierra que tenían que tomar para heredar, y como no quisieron entrar, el Señor les dice, 40 días llevarán su castigo, 40 años, día por año te he dado. Y proféticamente, en las profecías, cuando las estudiemos, van a ver que un día equivale a un año y da
en momentos precisos de la historia de este mundo. La cuarta pregunta: ¿cuánto duraría un tiempo especial de persecución que la iglesia iba a tener? Ustedes recuerdan que hablamos que había cristianos que perseguían cristianos, y las profecías de Daniel y de Apocalipsis se refieren a ese tiempo de persecución, ¿no? ¿Cuánto sería que duraría ese tiempo? Tenemos varios pasajes, por ejemplo, en Daniel 12:6, si me di un segundito, dice Daniel 12:6. A ver, no, discúlpeme, bueno, en Apocalipsis 12:6 al 14 nos habla, vamos a buscar Apocalipsis 12:6 al 14, nos habla de la persecución que el dragón persigue a la mujer. Y nos dice Apocalipsis que el dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y siempre que se habla de ese periodo de persecuciones, van a ver que hay una forma especial de mencionarlo. Ya estamos aquí, Apocalipsis capítulo 12, como para dar un ejemplo, había mucho que ver. Dice Apocalipsis 12:6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para que allí la sustenten por 1260 días. O sea, nos habla de 1260 días, pero en realidad proféticamente son años. El versículo 17 lo dice del versículo 14, lo dice de otra manera. Y se le dio a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. La serpiente antigua es el diablo y Satanás, el dragón, la serpiente, la misma cosa. A su lugar, o sea, vuela, se escapa al desierto, que ese dragón que la persigue en esa serpiente, dice, por un tiempo y mitad, tiempos y mitad de un tiempo. Y vimos ayer que el calendario lunar son 360 días, que un tiempo es un año, 360, tiempos es 2 años, y 720 días, 740 días, y medio tiempo es medio año. Y si suman todas, 1260, y a la vez, si vamos a Apocalipsis 13:5, dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 1260 días. Pero eso no se asusten, de a poquito lo vamos a ir viendo. Pero hay un periodo de persecución especial de los cristianos por 1260 años, y Daniel se refiere a eso y está ligado en el Apocalipsis, que lo presenta de otra manera, pero presenta lo mismo. Y la última pregunta: ¿qué advertencia dio Jesús acerca de las profecías de Daniel? Y en San Mateo 24:15 dice, cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O sea, Jesús, hablando de las señales antes del fin, y hablando también de la destrucción de Jerusalén a cargo de los romanos, cita al profeta Daniel y dice, el que le entienda. Y el profeta Daniel está ligado íntimamente con el Apocalipsis. El profeta Daniel, dijimos que es como aprender a pronunciar las vocales, las letras, a aprender cómo se pronuncian las letras. Y el Apocalipsis ya es hablar. O sea, pero tenemos que aprender al sonido de las letras para poder leer las palabras. Y ahora vamos a entrar en el tema esta noche, pero antes de entrar en el tema, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, ¿quién me recuerda qué es lo que tenemos que hacer antes de entrar al tema? Bueno, antes de entrar en tema, siempre hay que orar. Minerva hay que orar, Denis hay que orar, Miria hay que orar, Sara hay que orar, y Diana se me escapó, no la veo, que me llamó hace un ratito. Hay que orar, hay que orar. Vamos a orar por la gracia de Dios, pidiendo la bendición de Dios sobre este programa. Señor Dios nuestro, tú conoces cuán importante es este programa. Puede dar sabiduría a personas y revelarles cosas que no conocen para que no sean engañadas. Por eso te pido que los hermanos que están escuchando, los amigos que puedan apretar share,
que puedan apretar compartir, porque uno nunca sabe a dónde va a llegar esto y si este programa puede servir, este estudio, para salvar una persona, vale la pena, porque Jesús arriesgó su vida y lo hubiera hecho por una sola persona, porque Jesús nos mira a cada uno de nosotros como la cosa más bonita. Por eso te pido que bendigas el estudio de esta noche, que no sea yo el que hable, que sea tu Santo Espíritu, que nos dé sabiduría y entendimiento y que este tema sea para revelarte a ti, Señor y Dios nuestro, para gloria y honra de tu nombre. Agradecemos todo pidiendo que nos liberes de toda preocupación y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, ahora sí, entramos en el tema de esta noche, que es poderes en conflicto, poderes en conflicto. Ahí tienen la portada, que la tienen ya en internet. Ahí la pueden ver en internet, la portada. Y vamos a comenzar a leer lo que allí nos dice en poderes en conflicto. Deme un segundito que estoy tratando de acomodar aquí. Estoy tratando de poderlos ver a ustedes cuando se están expresando en el momento, pero ahí está, ahora sí, ahí los veo, muy bien, muy bien. Spanish Ángeles, gracias por acompañarnos también. Paola Serrano, también gracias por acompañarnos. Bueno. ¿Qué nos dice aquí la lección? Dice, estamos acostumbrados a ver que el más fuerte vence siempre al más débil. Sea en una pelea, en la escuela, en un partido de fútbol o en la corrida del predador en búsqueda de su alimento. Ahí vemos a veces el leopardo que va corriendo y agarra esa gacela del cuello, ¿no? Como que siempre el más fuerte vence al más débil. El más fuerte siempre vence, aunque el más fuerte no sea siempre el mejor. O sea, el más fuerte siempre vence, aunque el más fuerte no sea siempre el mejor. Parece ser una ley de la vida, o sea que el más fuerte siempre gana y la teoría de evolución se piensa en el más fuerte que va para adelante. Pero, en algunos momentos esta ley es quebrantada. El débil vence al fuerte. La debilidad supera la fuerza. El menor suplanta al mayor. Y saben que pensando a veces en los poderes de este mundo, en el cual a veces hay personas que tienen autoridad y a veces hacen y deshacen como quieren, pero hasta que Dios dice basta, hasta que Dios dice basta, porque hay un Dios que interviene en la historia de este mundo, vamos a ver en el libro de Daniel. Nos sigue diciendo la lección, usted podría preguntar, ¿cómo es posible? No podemos dar una respuesta exacta del por qué esto acontece, pero al estudiar el libro de Daniel, queda muy claro que aquellos que confían en Dios, aunque sea un número menor y aparentemente estén en desventajas, al final siempre vencen. Saben, apreciados amigos que están escuchando esta noche, quisiera decirles que la vida no es fácil enfrentarla. Jesús dijo que en este mundo hallaríamos aflicción. El libro de Daniel nos presenta que vamos a entrar y que yo digo que estamos entrando ya en un tiempo de angustia cual nunca hubo en el mundo. Pero también nos dice que en ese momento Jesús nos va a librar. Pero si la enfrentamos con Jesús, la vida, las cosas cambian y las cargas se hacen ligeras. Por eso Jesús dice, venid a mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y cuando uno está con Jesús, lo he probado en mi vida, toda la oscuridad de las tinieblas no puede apagar una luz que brille en lo oscuro. Por más pequeñita que sea tu luz, las tinieblas no la pueden ocultar. Si no me crees, pon en oscuridad tu casa esta noche, que no entre nada, y enciende un fosforito, un encendedor en medio, y vas a ver que el que esté por ahí te va a ver. Tal vez tú no veas lo que está alrededor, pero todo el mundo va a ver la luz
que tú tienes. Ahora dice, aprendiendo juntos, nos dice la lección. Y vamos a la primera pregunta de esta noche. Dice, el libro de Daniel presenta en su introducción 2 ciudades en conflicto. ¿Cuáles son estas ciudades? Daniel capítulo 1, versículo 1, y vamos a proyectar en pantalla el texto bíblico. Daniel 1:1 dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, qué nombre, fácil de recordar, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Entonces, ¿cuáles son estas ciudades que están en conflicto? Babilonia versus ¿cuál? Y vamos a ver que es Babilonia versus Jerusalén, acabamos de leer. Él vino desde Babilonia, este rey, y va y sitia a la ciudad de Jerusalén. Pareciera que no hay mucha importancia en eso, pero eso nos muestra que hay un conflicto entre el bien y el mal. Ya vamos a explicar un poquito más. Sigue agregando, desde el inicio del libro vemos en marcha el gran conflicto entre el bien y el mal, entre el culto pagano y la adoración al verdadero Dios. Desde el primer versículo se destacan 2 ciudades, Jerusalén, capital del pueblo de Dios, y Babilonia, capital de la idolatría, quien representa la sede del poder que se opone al pueblo de Dios. Y nos agrega que esto es lo que vamos a analizar ahora, de hecho, estas 2 ciudades recorren toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay un conflicto entre el bien y el mal, y vamos a ver cómo estas 2 ciudades se destacan en el tiempo del fin. Uno en el Génesis ya encuentra que Caín mató a Abel. Abel era hermano de Caín, y Abel presentó una ofrenda a Dios como Dios quería, el cordero sacrificado que simbolizaba el sacrificio de Cristo en la cruz, que Él es el que muere por nosotros. Pero Caín llevó frutas, cosas muy bonitas, pero no llevó lo que Dios pidió, lo que a él se le ocurría. Y Dios aceptó la ofrenda de Abel, que le llevó lo que él pidió, porque simbolizaba que Dios es el único que muere por nuestros pecados, no que nosotros nos salvamos por obras. Y Caín se disgustó cuando Dios no aceptó su ofrenda y mató a su hermano. Ahí se ve ya el conflicto entre el bien y el mal, entre los hijos de Dios y los hijos del enemigo de Dios. Después nos habla el Génesis que estaban los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y luego está la ciudad de Dios, la Jerusalén, y está Babilonia, que si analizamos, Babilonia viene de uno de los descendientes de Noé, y luego viene Lamec, que era un gran cazador delante de Dios, y edifica la ciudad de Babilonia en el valle de Sinar. Y después del diluvio, fíjense que la gente en esa zona hace una torre para que si Dios iba a hacer otro diluvio para poder escaparse, y allí el Señor confundió las lenguas de las personas y fue una gran confusión. O sea, Babilonia es un símbolo de un poder, pero es un símbolo de confusión y de un poder enemigo de Dios. Y si uno va al Apocalipsis, capítulo 14, y varios capítulos del Apocalipsis, nos habla de Babilonia. En uno de los mensajes más importantes del libro Apocalipsis y solemne, que es el mensaje de los 3 ángeles, en Apocalipsis 14:8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído la gran ciudad, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Y la historia nos habla de una gran Babilonia que fue la que edificó Nabucodonosor. Pero en el Apocalipsis nos habla de Babilonia caído, y ya cuando Juan escribió, ya no había ciudad de Babilonia, o sea, ya era morada de chacales. Entonces, ¿de qué Babilonia se refiere? Se refiere a un poder político religioso que ya lo vamos a estudiar más adelante. Ya en Apocalipsis también 17 nos dice, versículo 4 y 5, y la mujer estaba vestida de púrpura. Nos vamos a leer un poquitito y no vamos a entrar en muchos detalles, pero les quiero mostrar que Babilonia tiene que ver con el tiempo del fin.
y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Habla de una mujer sentada sobre un dragón escarlata, algo terrible, nada bonito. Y dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, ya el profeta Daniel empieza con Babilonia y Apocalipsis sigue con Babilonia. Babilonia fue un poder que fue a conquistar Jerusalén al pueblo de Dios y se lo llevó cautivo a ir. En Apocalipsis 18 también, hablando de Babilonia, dice el versículo 4, oí otra voz del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío. O sea, hay una Babilonia presente en el tiempo del fin. Hay un poder político religioso que es una confusión, que la gente que se desagrada, que no entiende lo que está pasando ahí, que uno dice una cosa, otro dice otra, que está presente en el tiempo del fin, y Dios nos pide que salgamos de ese poder que va a recibir las plagas descritas en el Apocalipsis. Pero seguimos con la lección y vamos a la pregunta número 2. Juan Cañas, gracias por acompañarnos. Waldina también. Sebastián Vargas, qué lindo que estás aquí. Muy contento de que ustedes estén aquí. Y recuerden de compartir, porque uno nunca sabe a quién puede salvar, hermanos. Uno no sabe, a veces una palabra que a usted no le llega, a otra persona le cambia la vida. Me acuerdo de un borracho que hacía 5 días que no comía y tomaba, le hablaba y le entraba por aquel y salía por ahí. Y le digo, sí, porque en San Marcos, cité la Biblia a San Marcos. Y abrió los ojos, dijo, yo tengo a San Marcos, y se vino con unas textos bíblicos que se cuelgan en la pared. Y era muy bonito, creo que era el Sermón del Monte, que busca a Dios en primer lugar y todo se iba a dar. Digo, esto es lo que usted tiene que hacer. Le agarré ese papel, se lo metí en la Biblia donde quería que yo lea, oré con él, lo animé. Y me paran por la calle un par de días después y me dice, ¿usted cura borrachos? ¿Cómo? No, yo no, pero hay un Dios en los cielos, hermano. Dios bendijo su palabra. Ese hombre lo voy a ver y ahora tenía cajones de jugos y no tomaba más alcohol. 5 días tomando y sin comer. Pero lo que hice, le mencioné San Marcos. O sea, compartan, hermanos. Ustedes pueden cambiar la vida de alguien. Si a mí no me hablaban en un depósito sobre las cosas de Dios, no estaría aquí. Estoy agradecido a Dios por la persona que me llevó el mensaje, que me compartió. Estoy tan agradecido. O sea, que compartamos, aprieten share, que va a ser de bendición para usted y quién sabe para quién más. Y cuando Jesús venga, ustedes vean esas personas que son fruto de lo que ustedes han compartido. Pregunta número 2. ¿Qué fue lo que Dios permitió que Nabucodonosor hiciese a su pueblo? Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2. Vamos a proyectar el texto bíblico. Daniel capítulo 1, disculpen, versículo 1 y 2. Dice, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó a sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. O sea, hay las peleas entre las naciones eran peleas de dioses contra dioses. Todos los dioses querían ganar. Pero interesante que el Dios de Israel les profetizó que ellos iban a perder y que tenían que irse a Babilonia. Porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. Más como son altos, más altos son los cielos que la tierra, así son los caminos de Dios. Y Dios permitió que ese pueblo fuera llevado cautivo. Es interesante que si uno va un poquito a la historia, estaba el rey Ezequías. El rey Ezequías era un rey muy buena persona, muy lindo, bárbaro, pero Dios le dice, mira, acomoda tus cosas que te vas a ir. O sea, no cualquiera sabe cuándo se va a ir. Él se enfermó y Dios le avisó a través de un profeta que esa enfermedad era de muerte. Pero ¿qué hizo el rey? En vez de acomodar sus cosas, pataleó, lloró, clamó, todo. Y Dios le dio más años de vida. Le vino la respuesta y le dio más años de vida. Y de Babilonia se enteraron y mandaron emisarios con presentes para el rey Ezequías, y Ezequías los recibe y les muestra su casa, les muestra sus tesoros, les muestra las joyas que tenía.
Y viene el profeta y dice, ¿te vieron a ver? Sí, sí. ¿Y qué le mostraste? Les mostré todo. No hubo nada que no les haya mostrado. Pero no les mostró el carácter de Dios, no les mostró, no alabó al Señor, no presentó al Dios como Dios de ese pueblo. Y el profeta le dijo, vendrá el día cuando todo lo que tú mostraste se lo van a llevar. Y de tus hijos, de tus descendientes, va a haber eunucos en la casa del rey de Babilonia. Dicho y hecho. Dios es amor, pero hay una siembra espiritual, hay leyes espirituales, y lo que uno siembra, cosecha. Por eso es tan importante que entreguemos nuestra vida a Dios, porque Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descansos para vuestras almas. Cuando vamos a la palabra de Dios no somos tontos, no somos tarados, no somos estúpidos. Creemos en un Dios vivo, en un Dios real. Ese Dios que creó ese universo maravilloso, que usted mira las estrellas y no las puede contar y se queda anodadado. Ese Dios que usted mira, esa joven bonita, y dice, ay, qué bonita que es esa muchacha, y usted la elige, esta es mía, y se casa, y yo me casé con una buena, así que no se la doy a nadie, con Dani, Dani Sico. ¿Ok? Ese es el Dios que creó la perfección. Claro, estamos en un mundo de pecado y cosas que solamente por el pecado se entiende, pero este mundo no es todo. A ese Dios podemos recurrir y Daniel confiaba en ese Dios. Y Dios dijo que ellos iban a ser trasladados a ese lugar, ¿no? Y se cumplió la profecía. Nos dice la lección, el cautiverio babilónico era una prueba de que el Señor controla los acontecimientos en la historia y dirige a su pueblo. Y dirige a su pueblo. Quería pasar la hoja que sigue. ¿Cómo es la cosa aquí? Bueno, seguimos donde estamos entonces. Seguimos donde estamos. Era su intención que los judíos fuesen esclavizados por los babilonios para que abrieran los ojos al ver las consecuencias de su rebelión. Hermanos, a veces hay cosas que no las apreciamos, que no las apreciamos. ¿Qué tengo aquí? Un vaso de agua. ¿Qué tiene especial este vaso de agua? Que lo saqué de mi cocina y tiene un lindo olor a cloro. ¿Cuánto me paga usted por este vaso de agua? Y no, la gente ni lo toma. Ni lo toma, ¿no? Se compran las botellitas de spring water, agua destilada, agua purificada, ya no sé qué agua ya están inventando, ¿no? Por ahí. Pero si usted está en el medio del desierto, o como me pasó a mí, trepando en una montaña en Colombia, y la gente del lugar se fueron así nomás, y yo que no era el lugar me fui preparado. Tuve que convidar de mi agua porque había gente que casi se desmaya. ¿Cuánto vale un vaso de agua? Llegué a la cumbre del cerro y encontré un manantial ahí y me tomé esa agua que había abajo del agua, había tierra, pasto, lo que sea, ¿no? Pero se veía clarita. Y tomé esa agua clarita y se vio clarita hasta que me tiré adentro porque hacía tanto calor que ahí me refresqué y resucité. ¿Cuánto vale un vaso de agua cuando uno se está muriendo de sed? O sea, dice aquí, hay cosas que uno las aprecia, les decía, cuando uno las tiene. El pueblo de Israel tenía la palabra de Dios, tenía los profetas, pero no los escucharon. Hicieron lo que quisieron y ahora están pagando las consecuencias de lo que ellos estaban haciendo y viendo en un país pagano, con costumbres que van en contra de Dios, y eso les hizo darse cuenta lo mal que habían actuado y les hizo querer buscar ese vaso de agua que ahora no tenían. Y en la palabra de Dios tenemos a Jesús, que es el agua viva. Él es el agua viva porque yo puedo tomarla aquí. Pero ¿qué pasa? Vuelvo a tener sed. Pero aquel que toma del agua de Jesús no tiene sed jamás, porque su corazón está satisfecho, está feliz. Claro, sí hay momentos tristes, pero generalmente está triste por los otros que se pierden, porque uno dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si supieran lo que estarían haciendo, estarían escuchando la palabra de Dios, conversando con Jesús, aprendiendo de Él, hablando acerca de Él. Dice, varias advertencias fueron dadas denunciando los pecados cometidos
pero no se manifestó ninguna reforma. O sea, ellos siguieron haciendo lo que querían, los que les parecía. Bienvenida Silvia Isla, qué lindo que esté esta noche aquí acompañándonos, ¿no? Entonces Dios tuvo que permitir que sus propósitos se cumplieran para salvar a su pueblo. Permitió el cautiverio entregándolos al rey Nabucodonosor. Pero entonces Dios encerró la luz en un cajón. Dios la poca luz que tenía ahí en Israel la metió dentro de un reino pagano. Pero hermanos, esa luz, la luz de Dios, ese reino pagano no la pudo retener. Ya vamos a ver más adelante cuando sigamos estudiando la historia de este libro de Daniel. 3 desafíos para los jóvenes hebreos. 3 desafíos para los jóvenes hebreos, nos dice la lección. Pregunta número 3. ¿Cuál fue el primer desafío impuesto a los jóvenes cautivos en Babilonia? Daniel capítulo 1, versículo 3 y 4. Daniel capítulo 1, versículo 3 y 4. Nos dice así. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. O sea, tenían que ser jóvenes inteligentes, bonitos, bien preparados. Y les comentaba en el día de ayer que, por ejemplo, en el alfabeto hebreo son 22 letras, empieza con la Aleph, ¿no? Son 22 letras. Si uno quiere aprender el alfabeto griego para poder leerlo, son 24 letras, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, siguen las 24 letras, ¿no? Pero el alfabeto de los caldeos, el cuneiforme, eran entre 6.000 y 21.000 diferentes figuras cuneiformes, entre 6.000 y 21.000. Imagínense lo que es aprender eso, o sea, de personas muy, pero muy, muy capaces. Nos dice entonces la lección, siguiendo la costumbre de la época, Nabucodonosor ordenó que los jóvenes cautivos fuesen preparados para servir en el palacio del rey. Para esto debían aprender la ciencia de los caldeos y así adoptar los elementos paganos mezclados con esta nueva cultura. ¿Cuáles eran las ciencias de ellos? Astrología, numerología, consulta a los muertos, que está prohibido en la palabra de Dios, frases mágicas, o sea, tenían todas esas... ¿Qué soñaste? Y si soñaste algo, yo te cuento lo que tú soñaste. Y soñé con un árbol verde que se partía al medio. Estamos inventando. Bueno, es que el árbol verde es tu vida y ese amigo que tú confías te va a partir tu vida al medio, así que él te hizo un maleficio, dame unos buenos billetes para mí que nada te va a pasar. Así la gente se aprovecha y de las cosas que van en contra de la palabra de Dios, lo hacen hoy día ciencia. Lo hacen hoy día ciencia. También adoraban elementos creados en vez de al creador. Y adoraban la materia en vez de al creador. Entonces, este periodo, nos sigue comentando la lección, preparatorio, duraba 3 años. 3 años. Y al final eran evaluados para saber quiénes estaban aptos para servir en el Palacio Real. Esto fue un desafío cultural, pues los jóvenes fueron impulsados a adoptar elementos de la cultura babilónica que ciertamente contrariaban los principios de la religión hebrea, la cual ellos practicaban. Porque, por ejemplo, en el Salmo 106 habla que alguien se murió y después le hacen una estatua y adoran al muerto, y resulta que nos dice que el que hace el culto al muerto hace culto a los demonios. ¡Wow! Tremendo. Usted ve que a veces un artista se muere y le ponen una crucecita, después le llevan lata de cerveza, después le ponen paquete de cigarrillos, después le ponen rezo, después, ¡ay, que me contestó una oración! Y hacen culto de alguien que robaba, mentía, adulteraba. ¿Y qué era?
o sea, la adoraba a la gente porque canta. ¿Por qué no mejor le rinde un buen homenaje al padre y a la madre que aunque no canten, los han cuidado a uno de chicos, han trabajado duro, han sudado, transpirado, le han dado de comer y por lo menos cuando usted estuvo en el vientre de su madre, ella le dio calor, aunque sea eso, ¿ok? Pero la gente es así y tenemos el sentido de la adoración, pero como no buscamos a Dios, queremos adorarlo cualquier cosa que está por ahí, un jugador de fútbol o un deporte o lo que sea, ¿no? Pero ahí estaba el desafío de estos jóvenes metidos dentro de un contexto pagano, muchachitos de 18 años, 17, 18 años, que fueron castrados porque estaban dentro de los grupos eunucos para que se dedicaran solos al estudio, a la investigación, y no estés peleándose con su mujer o su esposa o engañando a la novia con otro, o sea, eran concentrarse en lo que estaban haciendo. Entonces ellos tuvieron una prueba muy, pero muy difícil. Pero como dice la palabra de Dios, hay un texto que dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y es interesante cómo estos jóvenes se mantuvieron fieles a pesar de toda la educación corrupta que tuvieron y el ambiente corrupto que los estaba rodeando. Pregunta número 4. Pregunta número 4. Muy bien, estamos con Juan Carlos Menéndez. Dios te bendiga. Un placer que nos estés acompañando. También Juan Carlos Hernández. Gracias por estar con nosotros. Clara Herrera, Dios te bendiga grandemente. Delia también. Estoy contento que hay un lindo grupo de hermanos que se está acercando. Anoche estaba tan triste cuando vi que no se pudo presentar el programa, pero Dios es Dios y Él sabe lo que hace, ¿no? Y confiamos en Dios. Para vida o para muerte, confiamos en Dios. Ahora, ¿cuál fue el segundo desafío? El primer desafío, estar en un ambiente en contra de Dios, pero ser fiel a Dios. Ellos siguieron, no perdieron su identidad. No perdieron su identidad. Usted viene de Guatemala, habla quiché, no se olvide de hablar el quiché, no tenga vergüenza de hablar el quiché. O sea, sus comidas típicas, lo que sus padres y sus madres le enseñaron, toda la cultura que no está en contra de Dios, es bonito, porque si usted la olvida, es como olvidar flores de un jardín. Cada flor es bonita y Dios tiene una ley que es la ley de la diversidad. Las flores son diferentes, las plantas son diferentes, los animalitos son diferentes y cada ser humano es diferente y cada cultura es diferente y nos muestra los buenos conceptos, ¿no? que vayan la cultura que va en favor de los principios de Dios, nos muestran cosas bonitas diferentes también. Ahora, ¿cuál fue el segundo desafío en el cual Daniel y sus amigos fueron sometidos durante 3 años? Daniel capítulo 1, versículos 5 y 6. Daniel capítulo 1, versículo 5 y 6. Nos dice así, pregunta 4. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Iban a comer del banquete real y beber lo que el rey bebía. Y algunas personas decían, pero qué bueno eso, que nada me va a faltar. Pero el Hijo de Dios no ve las cosas como la gente las ve. ¿Usted lo vio a Maradona gordo, destruido, las drogas, el alcohol, la mala alimentación? Hay gente que dice que cualquier cosa se puede comer. Sí, usted puede comer cualquier cosa. Se puede comer una pluma de plástico, se puede comer veneno para ratas y va a morir como una rata. Y puede comer cosas que lo maten de a poco también. Y en la palabra de Dios, Dios le dio a su pueblo leyes de salud, de limpieza con agua, desinfección con fuego, de si estaba en un campamento y hacen sus necesidades de enterrarlas, para que sean el mejor pueblo de la tierra. Dios no le dio eso al pueblo de Israel para ponerlo en penitencia porque les tenía envidia, odio o algo. No,
les pidió eso para que sea lo mejor. Les indicó qué comer y qué no comer. Y en la palabra de Dios no aconseja tomar tampoco bebidas alcohólicas ni vino. ¿Mm? Está el buen vino, que era el jugo de la vid. En la Santa Cena se toma el jugo de la vid, dice la Escritura, y el fermentado es lo que Dios no aconseja. ¿Mm? Entonces, de entre los animales que se pueden comer, la palabra de Dios nos dice que todos aquellos que tienen pezuña hendida y que son rumiantes se pueden comer. En cambio, los otros no. Y pone ejemplos, mira que el cerdo tiene pezuña hendida, pero no es rumiante, así que no lo comas. Y hermanito, hermanita, sea de la religión que seas, usted ignorante no es. Cuando alguien se enferma, ¿qué es lo primero que el médico le dice que no coma? Cerdo, no tomes café, no tomes Coca-Cola, deja el azúcar, el abuso. El cerdo, lo primero que le prohíben la grasa, lo primero que le prohíben. Y aquel tiempo la gente no sabía por qué decía Dios que no. Era por fe que obedecían. Pero hoy día, que sabemos por qué Dios dijo que no, no le hacemos caso. Ah, no, yo no estoy enfermo. O sea, si yo no estoy enfermo, tengo que comer para enfermarme. O sea, comer sano no es comer mal, es comer bien. Y Dios le dijo que si ellos comían bien, ninguna enfermedad que habían tenido los egipcios iban a tener ellos. Por ejemplo, de los peces, todos los que tienen aletas y escamas se pueden comer. Y los que no tienen aletas y escamas generalmente tienen mucho más mercurio que los otros. Mucho más mercurio que los otros. Y son los que van por debajo y comen la carroña o están donde hay aguas sucias. De las aves, las que se pueden comer son las que no son de hábitos de rapiña. Esas son las generalmente. Pero usted puede leer eso en Levíticos 11 y tener una idea, pero Dios dice sí que se puede comer y que no se puede comer para que estemos mejor y seamos sanos. Y la palabra de Dios también nos habla de que si utilizamos el vino no vamos a andar bien. Dice, no mires la copa cuando rojea, porque entra suavemente, pero te muerde como serpiente, te muerde como serpiente. Y uno empieza como suavecito, de a poquito, y va aumentando, 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 ¿no? Y donde se arruina uno la vida de uno, y no solo la de uno, sino de la familia que a uno lo rodea. Entonces, dice, ya leímos Daniel 1, 5 y 6, entonces leemos lo que la lección nos dice a continuación. Dice, Nabucodonosor ordenó que todos los jóvenes debían participar de los manjares ofrecidos en la mesa real, probablemente alimentos inconvenientes y bebidas alcohólicas que eran parte del menú, elementos que eran inaceptables en un hebreo. Además de esto, las carnes que allí se ofrecían eran primeramente sacrificadas a los ídolos paganos, a la estatua de esos dioses. Costumbre también condenada en el Nuevo Testamento. Si vamos a Hechos capítulo 15, versículo 29, podemos ver Hechos 15, 29. Demos un segundito. Estamos en la pregunta 4. Hechos 15, 29 nos dice que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación. Si abstenéis de estas cosas, obraréis bien, pasadlo bien. O sea, tenemos que tener en cuenta que hay cosas que Dios permitió que no se coman. Bienvenido a Yeserni, lo espero a su esposo mañana si Dios quiere. Gracias por acompañarnos aquí. Clara Herrera, qué lindo que estés aquí acompañándonos con nosotros. También Misael Méndez, gracias por estar con nosotros. Yo no los puedo ver a todos juntos, voy pasando con el dedo rapidito a ver qué puedo encontrar por aquí. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, comer algo sacrificado a otro Dios, ellos no lo hacían. El apóstol Pablo habla en el Nuevo Testamento, dice, para mí la estatua no es nada, pero ¿cómo se siente la gente que tú estás comiendo algo que es sacrificado al demonio? O sea, la gente dice, pero se asusta, entonces no lo hagas, no comas cosas sacrificadas a los ídolos. Te invitan a una casa y te sirven algo sano,
y nadie te dice, nada, tú come tranquilo, pero te dicen, mira, esto lo sacrifica el demonio, vete de ahí. Es porque la gente ya no te está apreciando. O sea, no están queriendo congraciarse contigo, que están queriendo humillarte. Entonces, no estamos para esas cosas, para esas cosas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dice la lección, esta fue la segunda prueba, el desafío de mantener un régimen alimenticio saludable. Fueron tentados a comer cosas que Dios no aprueba, porque estos alimentos y bebidas son perjudiciales para la salud y destruyen nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y esto es muy importante. Hay muchas personas que piensan como que el cuerpo es una cárcel del alma, que no importa lo que el cuerpo le pase, que lo importante es el espíritu. Miren, para Dios la persona es una y el cuerpo es un regalo del cielo y debemos cuidarlo, y debemos cuidarlo. La gente a veces no cuida un carro y lo arruina, y cuidándolo se arruina menos. Pero ¿cuánto anda el carro humano si usted lo cuida? ¿Cuánto anda su corazoncito? ¿No? Mi mamita ahí está con su corazoncito que, si Dios quiere, en febrero 12 cumple 92 años. ¿Alguno de ustedes tiene un carro de 92 años que lo está usando todos los días? Sin parar, que nunca le apaga el motor. Es maravilloso, es maravilloso. La creación de Dios que la gente no lo puede igualar. Pero esa creación que Dios nos dio, hay que cuidarla. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a eso? Busquemos 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. 1 Corintios 3, 16 dice, ¿no sabéis que sois santuario de Dios? Algunas versiones dicen templo de Dios. Sí, usted que me está escuchando, usted es un templo de Dios, porque Dios quiere comunicarse con usted a través de su mente, de su cerebro, de sus emociones. ¿No sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios le destruirá a él, porque el santuario de Dios, el cual sois vosotros, es sagrado. La vida es sagrada, no es para que uno haga lo que quiere. Dios te dio 10 dedos no para que te cortes uno y te lo saques. Dios te dio 2 ojos no para que te saques uno. Dios te dio los pulmones para respirar el aire puro, sentir el perfume de las flores, no para que lo llenes con humo de tabaco, con alquitrán, que a veces te hace más grande y entra menos aire y después te mueres de un cáncer. O sea, la vida es sagrada. Hay que cuidarla, hay que cuidarla. 1 Corintios 3, 16, 17, lo hemos leído, y 1 Corintios 6, 19 y 20 agrega, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Cómo que yo no soy mío? ¿Yo no soy mío? No, porque Jesús pagó por mi vida en la cruz. Dice el versículo 20, porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios quiere comunicarse en tu mente, quiere conversar contigo. Si tú tienes colesterol hasta arriba, ¿qué va a conversar Dios contigo si ni te vas a acordar de lo que te está diciendo? Si tú estás con demasiada azúcar en la sangre, también. Eso son cosas que te afectan. Y la vida es un milagro. Hay leyes físicas, hay leyes espirituales y hay que respetarlas las dos, las leyes físicas y espirituales. También otro pasaje muy importante, 1 Corintios 10:31, dice, así que, ya que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. ¿Qué padre no hay que quiere ver a su hijo que le vaya bien en la vida, que sea feliz, que sea capaz, que sea inteligente? Lamentablemente estamos en un mundo de pecado. Había una vez, me acuerdo, de una casa, una criatura lloraba y los abuelos le decían a la mamá, dale vino, como que fuera gracioso. ¿Saben qué triste que terminó esa familia? Parece graciosa las cosas, pero cuando va avanzando el tiempo, el destino de cada uno de ellos fue muy, muy triste.
Por eso tan importante seguir a Jesús para tener bendición en la vida. No dejarse llevar por lo divertido, sino por lo que es, por la realidad. Y Jesús, todo lo que Él nos pide es para nuestra bendición y para nuestro bien. Pregunta número 5. Pregunta número 5. Nos dice, ¿cuál fue la actitud de Daniel frente a la dieta determinada por el rey? Daniel capítulo 1, versículo 8. ¿Qué actitud tuvo Daniel con la dieta que el rey le dio? Dice Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón, o sea, en su mente, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, a no contaminarse. Nos comenta la lección. En el momento de la prueba, Daniel se mantuvo fiel a Dios. ¿Fiel a quién? Fiel a Dios. Acá está. Aquí está, en la lección, ¿no? Daniel pidió tener una alimentación saludable. Aquí estamos. En el momento de la prueba, Daniel se mantuvo fiel a Dios y decidió seguir los principios de la temperancia. ¿Qué es temperancia? Temperancia es que si es algo malo, no. Y si es algo bueno, con moderación. Quiero decir algo que algunos ya escucharon. Había un señor que se metió en un concurso de tomar cerveza. Tomó tanta cerveza que al final se murió. ¿De qué se murió? A ver, ponga, le doy 5 segundos para poner algo. ¿De qué se murió? Ponga ahí en el texto. Diga, se murió de, le doy 5 segundos más. ¿Saben de qué se murió? De la cantidad de agua que tomó. No lo mató en ese momento el alcohol, sino la cantidad de agua hizo un efecto químico en el cuerpo que lo mató. La temperancia es dejar lo malo de lado y moderación en lo bueno. 8 vasos de agua al día están bien y según las actividades que uno haga, si hace calor, si hace frío, pero ayudan a limpiar el cuerpo. El cuerpo hay que limpiarlo por dentro y por fuera, pero esa es la temperancia, eso es lo que es la temperancia. Entonces nos dice que ellos, aunque esta decisión estaba en contra de la orden del rey, poniendo así en riesgo su propia vida, a ver, les proyecto para que yo no lo lea solito, poniendo en riesgo su propia vida, estos jóvenes habían aprendido hábitos correctos que promovían la salud en todo sentido. Capacidad intelectual, fuerza física y longevidad. Depende de las leyes inmutables creadas por Dios. En este sentido, la casualidad no existe. En Gálatas 6:7 nos dice, todo lo que el hombre segare, esto también segará. O sea, muy importante. Ellos sabían que estaban en una situación delicada, que necesitaban depender del poder de Dios y para eso necesitaban tener una comunión especial con Dios. A veces cuando Dios elegía a alguien en forma especial, le decía, no, por ejemplo, a Sansón, a sus padres, que no le den vino ni sidra, jamás. Y así se criaban los nazarenos. O sea, así Juan el Bautista también. Dios le advirtió, ¿y qué debo hacer? No le des estas cosas, dijo el ángel al padre de Juan el Bautista. Ahora, pregunta 6, y déjenme ver la hora. Uy, que se nos escapa el tiempo. ¿Qué experimento propuso Daniel al mayordomo y cuál fue el resultado? Daniel 1, 11 al 16. Vamos a leer Daniel 1, versículo 11 al 16. Vamos a proyectar rapidito. A veces cuando uno se apura se le escapa la liebre. Dice,
Entonces dijo Daniel al Belsasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que le hagas la prueba con tu siervo por 10 días y no les den y nos den legumbres a comer y agua a beber. O sea, Dios, para que, como se nos escapa el tiempo, Daniel pidió, por favor, por 10 días, déjame comer verduritas, cereales, tomar agua. Y se asustó: no, si tú no comes esto te vas a morir, te va a ir mal, te va... Digo, dame 10 días. Y el hombre asustado, porque él dependía con su vida por la vida de los jóvenes, a los 10 días los vio mejor. Hoy día hablaba con un profesor de artes marciales, y para tener los músculos más elásticos, él era vegetariano, no por el Dios de la Biblia, ni por Daniel, ni por nada, sino por lo que él aprendió. El jugador del mundo mejor en este momento, Leo Messi, él siempre le gustaba hacer su asadito, pero se empezó a lesionar, y le dieron una dieta bastante vegetariana, y ahí comenzó a dejar de lesionarse porque los músculos son más elásticos. O sea, le pidió 10 días, y nos dice la lección, Daniel pidió para tener una alimentación saludable alternativa durante 10 días. Al final de este pedido, los resultados probaron exactamente lo contrario de lo que los mayordomos esperaban. Entonces, estaban totalmente diferentes, estaban mucho mejor. Pero luego, con el tiempo, ¿saben qué? Fueron considerados 10 veces mejor que el resto. 10 veces mejor que el resto. La pregunta 7. El tercer desafío que se refiere al cambio de nombres. El tercer desafío se refiere al cambio de nombres. Usted se llama Juan, le ponen Pedro. Pero a mí no me gusta Pedro. No, acá no hay caso. Te ponen el nombre y se acabó. Pero interesante que los nombres tenían que ver con la adoración a Dios. O sea, era un problema, una lucha mental, física, espiritual. Daniel significaba Dios es mi juez. Pero le pusieron de nombre Belsasar, Bel protege al rey. Ananías significa el Señor es bondadoso conmigo, pero le cambiaron el nombre a Sadrach, que significa inspiración al Dios Sol. Adorar una bola de fuego. El sol te quema, pero Dios lo creó para bendición tuya, para que asimiles la vitamina D, para que veas la luz del cielo, pero no para que la adores. Es como, bueno, mira, creé el control remoto. Uy, ya no tengo que ir al televisor, ya aprieto un botoncito aquí, ahí veo, hablo, aparece, ahora me postro delante de esto. Esto es útil, pero no. Bueno, el sol también es útil, pero uno no se postra ante el sol, se postra ante el creador del eterno. Misael significa semejante a Dios, y le cambiaron a Mesac, siervo del dios Sheba. Y Azarías, que significa el Señor es mi ayudador, le cambiaron a Abednego, siervo de Nego. O sea, tenían nombres que adoraban a Dios, y le pusieron nombres que a dioses que no existen, a seres humanos que se murieron y le dan atributos divinos. Y cuando nosotros le ponemos un nombre a alguien, ¿por quién lo ponemos? ¿Para darle gloria a Dios, o porque hay un cantante famoso o lo que sea, ¿no? Qué interesante. Después estos jóvenes fueron bien criados y por eso fueron elegidos, y por eso fueron 10 veces superiores. Pregunta 8. ¿Cuál fue el don otorgado por Dios a los jóvenes hebreos como representación de la victoria en el conflicto entre el bien y el mal? Daniel 1, 17. Vamos avanzando. Uy, ya pasamos un minutito, enseguida terminamos. Daniel 1, 17 al 19. A estos 4 muchachos, Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Aunque los 4 eran buenos, a uno de ellos Dios le da entendimiento en toda visión y sueños. Pasados los días, al fin de los cuales había dicho al rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, o sea, después de tanto tiempo. Y el rey habló con ellos, y no fueron aliados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así que estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. En otras palabras,
ellos fueron encontrados mejores, no porque aprendieron un libro de magia, ni de jeroglíficos, ni de nada, porque Dios les dio el conocimiento y la revelación. O sea, Dios a Daniel le dio cómo interpretar los sueños y las visiones, pero se lo dio Dios ese conocimiento. Y a ellos les dio la facilidad de estudiar y le dio la sabiduría para saber responder ante las cosas de la vida. Porque hay gente que tiene mucho conocimiento y es muy inteligente, pero no es sabia. Todo lo arruinan, todo, viven solos, desesperados. Es triste, pero Dios te da el conocimiento y Dios te da la sabiduría, que es lo que te hace tomar las buenas decisiones de la vida. Y entonces, mi decisión para esta noche, mi decisión, después de conocer mejor la historia de Daniel y sus amigos, deseo cultivar en mi vida la misma firmeza de carácter que ellos demostraron tomando las decisiones. ¿No les parece que si tenemos que aprender y entender las profecías, necesitamos que Dios nos dé sabiduría, tenemos que cuidar más nuestra mente, más nuestro cuerpo? Si queremos vivir sanos, ver que nuestros nietos crezcan y se hagan grandes, dejar de lado las carnes inmundas, las bebidas que nos hacen daño. Tantas bebidas se crearon, pero lo más sano que hay es el agua. Y si Dios prohibió algo en su palabra, y Dios es Dios, y ha mostrado que en la creación ese deseo de hacer feliz a sus hijos y ese amor, ¿no sería bueno que dejemos esas cosas? ¿Mm? Y a la vez dejar de adorar los ídolos modernos y adorarlo a Él, que sea de bendición para nosotros. Mañana, apreciados amigos, pasamos a la lección número 3. Usted se puede haber perdido todas las lecciones, pero no la de mañana. Porque la lección de mañana nos habla de un sueño especial que tuvo el rey Nabucodonosor. Y viene la interpretación del profeta Daniel y toda la historia, toda la trama que hay política detrás de todo eso, que nos habla del tiempo en que nosotros estamos viviendo hoy. De dónde venimos y hacia dónde vamos. No se pierda el tema de mañana. Si hay alguna preguntita, la escriben ahí en el chat y con la ayuda de Dios voy a tratar de contestárselas mañana. Ahora que finalice voy a ver a los que estuvieron presentes y mandarle algunos saluditos, aunque sea algún like, ponerles ahí. Muy agradecidos que estén. Espero que no se hayan olvidado de compartir, de apretar share, porque podemos salvar una vida. Podemos salvar una persona, sacarla de la oscuridad a la verdad, que pueda rehacer su vida, entregando su vida al Señor una vez que tenga un conocimiento pleno de Él y maravilloso de Él y no sea engañado. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro que estás en el cielo, gracias por esta oportunidad que nos has dado de estudiar un poquitito este libro de Daniel. Agradecemos al canal Nuevo Tiempo que ha preparado este programa y bendice a los que han hecho su espacio esta noche para escuchar tu palabra, que tú puedas aclarar las cosas que no entendemos, Señor, y que tengamos la seguridad que el estudio de este libro va a servir para bendición en este tiempo peligroso, en este tiempo de angustia que estamos viviendo en este mundo. Gracias a Dios nuestro, dale a cada persona un descanso reparador y que tu palabra nunca vuelva vacía. Si Dios quiere, ayúdanos a que mañana nos reencontremos para seguir estudiando tu palabra. Lo agradecemos todo, Dios nuestro, en nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Un cariño para todos, un beso grande, un abrazo aquí desde Psico TV y mañana por la gracia de Dios seguimos estudiando su palabra. Dios los bendiga, buenas noches.